¿Sí? Es que no veo quién. O sea, como que me asusta. Qué miedo, no, me intimida. Sí, me siento como algo. Sí. Ya que- No, pero... No, pues, no, o sea, creo que ellos ni siquiera nos verían si estamos abajo. Sí, no. Como que los de allá no deberían estar. Bueno, empezamos. Sí. Listo. Hola a todos y a todas. ¿Cómo están? Miles de gracias por su participación. Esperamos este sea un espacio muy provechoso. Como vieron en la información que les mandamos, la gracia de este espacio es hablar un poco sobre las violencias basadas en género. Esto debido a que pues, las tres clases que hay acá nos encontramos bastante preocupadas y preocupados por los casos de violencia basada en género que hay en la universidad, sobre la normalización que hay. Nos parece que es algo de lo que debemos hablar y que tanto ustedes como nosotras tenemos que cambiar y poner pues nuestro granito de arena para que esto se visibilice y además para lograr cambios. Entonces, les voy a presentar Carolina Moreno. Ella es la profe de Género y Derecho. Luis Fer, que es el profesor de Derecho LGTBIQ+. Pao, que es profesora de la clase Violencias Basadas en Género y, y Derechos Humanos. Y por último yo, que soy Paula Valencia y también soy profesora de la clase Violencias Basadas en Género y Derechos Humanos. Entonces, para empezar, le daré la palabra a Pau. Adelante. Hola, Bueno, pues hola a todas, todos y todas. Gracias por estar aquí. Para nosotros es un espacio muy importante de encuentro. Estas clases llevan aproximadamente 10 años en la universidad. Digamos, hemos ido construyéndolas con el tiempo. Em, y pues nos une no solamente el interés por el tema de género y derecho, sino nos une un afecto importante a nosotros y nosotras, porque llevamos años también construyéndonos, deconstruyéndonos, encontrándonos, desencontrándonos alrededor de estos temas. Siempre durante los semestres buscamos un espacio para compartir con ustedes nuestras reflexiones. ¿En qué vamos? Casi siempre son como un continuará, porque pues vamos aprendiendo juntos y juntas de estos temas, de la relación entre el género y el derecho. En este momento está pasando algo muy importante y es que nosotros casi todos estamos haciendo atención a víctimas. Entonces, eso nos convoca hoy a hablar sobre el tema de violencias desde una vivencia que es diferente en relación con la forma en que la hemos vivido en años anteriores. Esperamos que esta conversación sea una conversación interesante, que de la que ustedes hagan parte. Al final vamos a abrir el espacio para que nos hagan preguntas o para que construyamos juntas y juntos y juntes conocimientos. Y bueno, pues yo empiezo contándoles de la clase de violencia basada en género y derechos humanos. Es una clase que tiene aproximadamente 5 años y es una clase en la que estamos trabajando principalmente los marcos jurídicos internacionales, nacionales, alrededor de la violencia. Nos interesa nos interesa en particular, pues el marco teórico, poder profundizar en eso. Bueno, pues yo voy a hacer una breve intervención contándoles como los hallazgos que he tenido en estos tiempos, tal vez este último como año y medio, acompañando víctimas de violencia. Y creo que lo primero que quiero contarles es que he descubierto como que hay una base muy importante de violencia, yo lo llamo el infierno, que viven muchas personas. Digamos que uno
digamos, casi que me siento como un papa, como un cura, oyendo todo el tiempo confesiones de historias de dolor. Y me sorprendo de la base de violencia que tenemos. Mi primera reflexión sobre eso es decir que siento que estamos en un país que tiene una violencia normalizada. Desde niños hasta el final de nuestras vidas, vivimos normalmente, o sea, parte de la sociedad normaliza la violencia. Niños que han sido torturados desde chiquitos con golpes físicos, con castigos, muchas veces injustos o desproporcionales, basados en una teoría de superioridad de adultocentrista sobre los niños. Unas familias que ven violencia de manera permanente, ¿no? Niños que ven a sus papás pues con formas de violencia física y violencia psicológica tremenda. Entonces, con esto lo que quiero narrar es que pareciera que estamos en una sociedad que tiene una base que normaliza la violencia, o por lo menos una parte de la sociedad que normaliza la violencia. Y sobre eso, digamos que yo siento que es como una especie de barro sobre el cual se construyen unas relaciones que pues en teoría nosotros llamamos relaciones de subordinación, relaciones patriarcales, que se expresan en las relaciones de pareja, generalmente hombre y mujer, en tres cosas que para mí han sido hallazgos interesantes. En el oír como cura a las víctimas. La primera cosa que a mí me interesa perseguir y me interesa que la analicemos es el mundo de los celos. Los celos, porque oigo muchas víctimas que narran desde ahí la violencia. Esos celos, claro, hay celos, o sea, hay un tipo de celos que controlan la vida de las personas. Es decir, no te vistas al principio, ¿no? Como no, déjame ver tu celular o es que me estás ocultando algo, no te vistas de esa forma, no salgas, no estudies, no trabajes porque yo te puedo mantener. Esta narración yo la encuentro de manera permanente en las historias de las mujeres, particularmente que yo atiendo. Y que me parece que se basan, digamos, en el patriarcado, en un mecanismo de control sobre la vida de las personas, y que se va volviendo cada vez más fuerte, cada vez más intenso, cada vez llega hasta controlar la mirada, ¿sí? Como cuando estás en una fiesta ni siquiera puedes mirar a otra persona porque al mirarla ya estás produciendo en el otro celos. Y esos celos, digamos, disparan como unos mecanismos de control a los que las personas, las mujeres que yo atiendo se someten, que tienen que ver con esto de que yo prefiero evitar la violencia del otro, evitar que se ponga bravo. Prefiero evitar que de aquí en adelante toda la fiesta esté como mal encarado o tomando un montón o que me saque de la fiesta corriendo, ¿sí? Entonces, como quieren evitar eso, permiten esas formas de sometimiento alrededor de la excusa de los celos que nuestra sociedad normaliza particularmente. Y que para mí es una representación clara de las formas de control, de control y de subordinación. Otra pista que yo he encontrado en este oír a las víctimas es, claro, la presencia del alcohol, ¿no? La presencia del alcohol o la presencia de las drogas, pero particularmente el alcohol, que
que tiene que ver con también la cultura patriarcal, porque de alguna forma el alcohol desinhibe todas esas como violencia, toda esa violencia que se ha ejercido contra los hombres de no poder expresarse si no es cuando estás bajo los efectos del alcohol, de expresar afecto, pero también de expresar los dolores, ¿no? Entonces, digamos, el 80% de las víctimas que yo he atendido tienen digamos, los momentos como eufóricos de la violencia, que son los golpes, que son los puñetazos, que son los tiros, que son saco la pistola y te amenazo de muerte, o en fin, todas esas locuras suceden generalmente bajo el efecto del alcohol. Me parece que es importante perseguir esa pista y lo que eso significa para las vidas de las personas. La otra cosa que yo veo y que también me parece que tiene que ver con la cultura patriarcal es, y la cultura cristiana católica a la que pertenecemos, es esta lógica del perdón y la culpa, ¿no? Alrededor de eso hay, por un lado, que las mujeres vuelven con los agresores muchas veces, por las mujeres y los hombres, digamos, hablo mucho del tema de mujer, pero reconozco que la violencia basada en género, por supuesto, afecta a los hombres, solo que en el trabajo que yo hago, a mí generalmente llegan mujeres víctimas, entonces por eso me refiero principalmente a las mujeres. Además, porque culturalmente los hombres no acuden a los sistemas judiciales. Y entonces les decía que el perdón y la culpa es un tema muy interesante en la conversación con las víctimas, porque ahí uno encuentra, por un lado, como las muchas oportunidades que se dan. O sea, cuando las mujeres llegan a mí, generalmente llegan después de haber dado muchas oportunidades de cambio. Y llegan también después de haber sentido que ellas son las que causan la violencia. Es que yo sí me vestí así, es que yo sí salí a buscar a mi amiga y por eso él me pegó. Es que yo sí, o sea, digamos que esa relación culpa y perdón que está muy naturalizada en nuestra sociedad hace parte como de esas pistas que yo creo que he encontrado como en esta relación de oír a las víctimas. Y eso que les estoy narrando seguramente no es ajeno a ustedes de ninguna forma. O sea, nuestra cultura sí normaliza todas estas cosas que les estoy contando, hacen parte de de la cultura colombiana. Y creo que, y aquí empiezo, digamos, hablando de la relación entre derecho y violencia. Y lo que quiero decirles es que yo entiendo el derecho como una forma, o sea, primero como una representación de una lucha social en donde están jugándose relaciones de poder, ¿no? A través de tanto en el marco internacional como en el marco nacional, pues la sociedad civil que ha liderado y abandonado toda la creación de la CEDAW, de la Convención Belén do Pará, de la Ley 1257, de casi todas las legislaciones empezaron poniendo más bien los temas de violencia intrafamiliar en los códigos de infancia y adolescencia, o en Colombia, bueno, en fin, en los marcos legislativos de prevención de la violencia en el entorno intrafamiliar. Entonces ahí, digamos, lo que hay es una lucha social que estaba tratando de poner en el centro esas violencias, esos infiernos que se viven. Pero yo creo que la distancia que tenemos entre lo que la ley plantea y lo que siguen viviendo los hogares colombianos, pues tiene que ver con justo la relación que hay entre derecho y realidad, que es una relación en la que nosotros siempre hacemos declaraciones como de intención frente al derecho, pero nos basamos en ese lodo, que es la cultura de violencia y que es la cultura patriarcal. Con eso lo que quiero decir es que, por ejemplo, cuando intentamos hacer procesos de atención jurídica frente a la violencia,
nos encontramos con muchos obstáculos. Los primeros obstáculos están puestos casi que en la misma víctima, o sea, en la misma capacidad que tiene la víctima de enfrentarse al sistema jurídico, de tener la fuerza para asistir al sistema jurídico y desde ahí buscar enfrentarse a un sistema que es frío como este salón y desapacible como esa pared, y enfrentarse desde el corazón desgarrado, ¿no? Entonces, casi que uno de los primeros hallazgos que hago yo en mi acompañar es que se necesita acompañamiento, que no es fácil enfrentarse a una pared como esta, así de fría y desapacible cuando tú tienes el corazón vuelto nada. Entonces necesitas acompañamiento, cobijo alrededor de eso, cobijo de personas como nosotros que acompañamos a las víctimas, cobijo de la red social de las personas que las acompañan y cobijo, bueno, de los medios de comunicación que acompañan estas cosas y no generen esto que pasa con las víctimas, que es como, es que es tu culpa que te mantengas en relaciones de violencia. O sea, tú escogiste a ese man, ¿sí o no? ¿Te puedes salir, sí o no? Y casi siempre tú sientes que sí, que yo lo escogí y que si yo quisiera yo me podría salir. Pero en realidad hay como un contexto cultural que hace que uno permanezca, que las víctimas y uno permanezcan en situaciones de violencia. Bueno, he hablado mucho, pero quisiera decir que para cerrar un poco esta primera parte de la intervención, que el derecho y todo lo que se ha buscado hacer desde las luchas sociales no transforma la cultura, no puede transformar la cultura, o sea, tiene una parte de la posibilidad como de mostrar dónde está el horizonte, pero el acompañar, por ejemplo, a las víctimas que les cuesta mucho trabajo ejercer eso, pero además cuando nos encontramos con comisarios, jueces y fiscales que hacen parte del mismo lodo, ¿no? Y que en ese sentido normalizan la violencia y que están a veces cansados de oír cientos y cientos de casos, entonces tampoco tienen la capacidad de recibir eso como algo anormal, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que el derecho nos sirve para poner límites, nos pone unos horizontes y esos horizontes están marcados por los retos que tienen que ver con la cultura, con las víctimas que no tienen como espacios sólidos donde pararse para poder sostener un proceso, con los jueces que no tienen la capacidad, ni los jueces, ni los fiscales, ni los comisarios que a veces no tienen la capacidad de enfrentarse. Y el derecho, pues es algo que nosotros utilizamos tratando de decir, es por aquí, este es el derecho, la víctima tiene derecho a, por ejemplo, no ser confrontada con el agresor, pero eso no necesariamente se nos vuelve material. Bueno, por ahí dejo yo la interpretación, invitando a Paula a que nos hable justo de esos marcos normativos que hacen parte como de esa visión que propone el derecho. Gracias, Pau. Bueno, yo creo que hablar de conceptos y tener claridad sobre los conceptos es supremamente importante y bueno, creo que lo he aprendido a través de mi vida porque permite dos cosas. Uno, nombrar lo que te está pasando, pero dos, también de pronto identificar aquellos comportamientos violentos que estás teniendo contra otras personas. Creo que justamente este espacio lo estamos pensando no solo para víctimas, sino también para aquellos que son los que ejercen la violencia, porque creo que parte del cambio y de lograr el cambio es buscar que de lado y lado cambiemos, ¿sí? O sea, que los que estamos ejerciendo violencia, los que han ejercido, lo reconozcan y lo piensen a cambiar. Para ello es súper importante tener en cuenta los conceptos. Entonces, les voy a hablar un poco de la ley 1257. Bueno, antes quiero hacer la claridad de que violencias basadas en género, y bueno, creo que ahorita Luis Fer me puede complementar en eso, no solo es, como decía Pau, violencias contra las mujeres, generalmente tendemos a confundir esos conceptos, los hombres también sufren violencias basadas en género. Con esto no quiero restarle importancia
y las personas no binarias, es verdad. Con eso no quiero restarle importancia pues como a las violencias que vivimos las mujeres, por eso me voy a enfocar en este momento en la 1257, que es la ley por la cual se dictan normas de sensibilización, de prevención, de sanción y de discriminación contra la mujer. El objeto de esta ley se divide en 4 partes que me parecen como súper importantes tener claro, y es: uno, permite como la adopción y continuidad de normas para lograr una vida libre de violencia, específicamente en lo público y en lo privado. Esto partiendo pues de lo que ya todos sabemos, que quizás con la pandemia se volvió muy evidente, de que las mujeres estamos totalmente desprotegidas en en nuestros hogares, en los lugares donde deberíamos estar seguras. En segundo lugar, esta ley habla sobre los derechos reconocidos en lo territorial, reconocer la diferencia que hay entre mujeres, el acceso de los procedimientos administrativos y judiciales, o sea, lograr este acceso. Y por último, la adopción de políticas públicas que permitan pues la prevención de este tipo de violencias y esta discriminación. Yo sé que esto acá cuando se los explique les va a sonar como súper una ilusión, pero van a ver que más adelante, pues Caro y Luis Fer van a aterrizar todo a cómo funciona un poco esto en la práctica. Entonces, digamos, ¿qué es lo que nos dice la ley y lo que podemos entender de violencia contra la mujer? La violencia contra la mujer es todo acto u omisión que la acuse muerte, daño, sufrimiento sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea en el público o en lo privado. Entonces, bueno, de ahí me gusta como resaltar que hablamos tanto de un acto como de una omisión. Creo que siempre tenemos en la mente que es una acción, o sea, que la violencia es una acción, pero también puede ser una omisión. Y habla de 4 tipos de daños o de violencias hacia las mujeres, que me parece muy importante que como cojan esos conceptos. Entonces, quizás el primero del cual me gustaría hablar es como el que más fácil es de identificar, que es el daño o sufrimiento físico, que lo define como el riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona. Este obviamente es el más fácil de identificar porque deja marcas sobre nuestros cuerpos, entonces es el que siempre escuchamos como de un puño, de una cachetada, de un empujón, en fin. El segundo, que también pues es uno de los más sonados, es el daño o sufrimiento sexual, que ahí me gustaría hacer varias claridades, que son las consecuencias que provienen de la acción consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Generalmente cuando hablamos de violencia sexual o de daño sexual pensamos en la penetración, en violaciones. Pero es importante tener claro que, digamos, la ley nos habla específicamente de que no se necesita la penetración para que haya un daño sexual. Entonces, digamos, que te obliguen a quitarte la ropa delante de una persona, así esa persona no te penetre, ya es un daño sexual, ¿sí? Me parece importante hacer esa claridad porque siento que todavía hay muchos mitos. Y luego vienen las otras 2 violencias o daños que se pueden hacer, que siento que son mucho más olvidados y normalizados. Entonces, bueno, primero está el daño psicológico, que la ley lo define como la consecuencia proveniente de la acción o omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de la intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal. Hago mucho énfasis en este tipo de violencia porque quizás es la más común. Quizás me atrevería a decir que este tipo de violencia siempre acompaña a las otras violencias, como la física, como la sexual. Y además lo conecto mucho con lo que decía Pau ahorita, digamos, de los celos. ¿Sí? Este tipo de conductas que buscan como limitar la libertad y los derechos de las mujeres, que no son a través de puños de violencia sexual, sino que son a través de comentarios como esto de te estás poniendo una minifalda, o el escote es para provocar hombres, o quieres que te miren, o simplemente me acuerdo mucho, hace mucho que hablamos de una clase, digamos, el tema de que para una mujer que se dedica a las tareas del hogar, al trabajo doméstico, decir el arroz que hiciste sabe asqueroso, el que hace mi mamá es más rico, ¿sí?
Cosas así que muchas veces dejamos pasar, que además nos crían bajo la idea de que esto no es grave, sí son muy graves y van generando ciertas limitaciones. Entonces, digamos, conozco muchos casos de mujeres que les decían, es que tú eres muy mala, tú eres como boba. Y entonces ese comentario que le hizo su papá, que luego le repitió quizás su novio, generó que esta persona dejara de estudiar, ¿sí? O generó que nunca fuera capaz de sacar el pase y de hacer todo el procedimiento. Y ella me decía, es que yo soy boba. Y yo era como, pero ¿por qué dices eso? ¿Sí? Y entonces la respuesta es justamente porque alguien le dijo, generalmente un hombre le dijo que ella era mala para ese tipo de cosas. Entonces, esta violencia psicológica me parece súper importante. Creo que también es importante resaltar que en las aulas de las universidades y de los colegios también se da cuando los profesores nos dicen como, no, es que estudiar derecho para los hombres es, bueno, irse a una firma y para las mujeres es buscar marido. Son comentarios que pasan, que creo que aquí muchos hemos escuchado, y eso también es un daño o violencia psicológica. Me parece importante identificarlo porque además en mi experiencia lo que he visto es que siempre vemos, digamos, el tema del violador o del feminicida como algo muy lejano, etcétera, que va a bajar de Monserrate y va a suceder. Y no, muchas veces estas personas que tienen estos comportamientos que son reiterativos con este tipo de comentarios, incluso cuando las mujeres y hombres y personas no binarias hablan del tema y les dicen como estos comentarios me están discriminando o me siento incómoda cuando dices de esos comentarios, igual muchas veces se lo paso. Entonces me parece muy importante que empecemos a identificar eso en todos los lugares, o sea, tanto en la universidad como en la casa, como en nuestras relaciones como que tenemos con nuestras parejas, etcétera. Porque sí creo que es un peldaño muy importante y que no estamos siendo conscientes del daño que genera. Y también de empezar a replantear todos los comentarios y cosas que nosotros mismos decimos, ¿no? Entonces también ver cómo podemos estar haciendo algún tipo ejerciendo este tipo de violencia. Por último, la ley habla de la violencia patrimonial o económica. Siento que también es una violencia muy olvidada. Esta hace referencia pues como esta manipulación o limitación que muchas veces vemos en los hogares colombianos a través del dinero, del patrimonio. Entonces, bueno, siempre en clase hablamos de, ok, empecemos a pensar en sus casas, ¿quién es el que maneja la plata? En sus casas, ¿quién decide de qué color es el carro que van a comprar o dónde van a ir a almorzar? En su casa, a nombre de quién está pues la propiedad como tal. Muchas veces esto es en cabeza del papá. Ahí también me gusta mucho hacer la claridad y hablar sobre pues, el tema del trabajo doméstico, que muchas veces pues bajo la excusa y bajo esta idea de que el trabajo del hogar no cuenta como trabajo, sino que lo hacemos por amor. Entonces es justamente esta excusa de, bueno, entonces yo soy el hombre, que soy el único que trabaja, abro comillas porque ya todos acá debemos tener claro que no es así. Entonces yo soy el que maneja la plata. Y esto empieza a ejercer un montón de violencia. Entonces, si la señora, la mamá, la madre, lo que sea, quiere salir con las amigas y el esposo no quiere, le queda tan fácil como decirle, no, no te doy plata, ¿sí? Bueno, estos son los 4 tipos de violencias que espero como que les pongan nombre y empiecen a identificarlas, porque siento que algo muy poderoso en mi vida ha sido justamente eso, como empezar a identificar, a ponerle nombre a las violencias. Y claro, si tiene alguna pregunta, está la ley 1257 de 2008, que de verdad es súper sencilla, tanto para abogados como para no abogados. Y bueno, nos habla de este tipo 4 de violencias. También, y como para conectar con lo que va a decir Caro y Luis Fer ahorita, esta ley nos habla de derechos para las víctimas. Entonces me gustaría como que nombrarlas así rápidamente, que es el derecho a recibir atención integral, el derecho a recibir orientación. La orientación incluye asesoramiento jurídico gratuito, inmediato y especializado. Recibir información clara, completa, veraz sobre los derechos, mecanismos y procedimientos que tenemos, así como sobre nuestra salud sexual y reproductiva, sea antes de una violencia basada en género o después.
Yo sé que esto, digamos, parece súper simple, o sea, como la orientación, la información, la atención integral, pero lo que decía Pau, o sea, muchas veces se generan muchas limitantes justamente porque estamos pues bajo una estructura muy patriarcal que permea muchas cosas, desde al amigo o a la amiga que le cuento la violencia que me está sucediendo, como cuando intento acceder al sistema jurídico. Otra cosa que habla esta ley de las que tenemos derecho es dar el consentimiento informado para que me practiquen los exámenes médicos en caso de alguna violencia sexual, que ustedes saben muy bien que este tipo de, pues, de exámenes son un poco invasivos, entonces es importante que sepamos que tenemos el derecho a dar nuestro consentimiento o no sobre si nos quieren practicar estos exámenes y también a escoger el sexo de la persona que me lo practica. Entonces, puede que me sienta más cómodo con un hombre, con una mujer, con una persona no binaria, etcétera. Posteriormente habla del derecho a ser tratado con reserva de identidad al recibir la asistencia médica, legal o social. Tenemos derecho a acceder a los mecanismos de protección, a lograr la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y por último, y también que anteriormente nombraba Pau, a decidir voluntariamente si se puede ser confrontada o no con su agresor. Justamente antes de que ustedes llegaran estábamos hablando de eso, de que muchas veces pues esto está en la ley, pero a veces no se cumple, en parte porque no conocemos nuestros derechos. Entonces, bueno, me parece súper primordial. Creo que esta ley les abre como el camino a echarle una ojeada cada vez que se encuentren ante una situación o que conozcan a alguien. Entonces les da como una ruta muy orientadora, que bueno, que además ahorita va a hablar Luis. Entonces, si quieres, te doy la palabra. O Caro primero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes todos, todas, todes. Bueno, vamos a aterrizar un poquito estos conceptos. Primero, la indicación es siempre, siempre, siempre que yo pase por un tema de violencia basada en género o violencia basada en prejuicio. Ojo, porque como lo decía Paula, no solo hablamos de violencias contra las mujeres, sino también contra personas con identidades de género u orientaciones sexuales diversas, que sabemos que se basa en un tema de discriminación, de un odio, que normativamente no lo llamaríamos odio, pero en un odio contra esa existencia. Este proceso jurídico y estas herramientas jurídicas tienen que servirnos para sanar lo que nos pasó. Primero, siempre, siempre, siempre tenemos derecho a acceder a la administración de justicia. Está en la ley. Nunca nadie, ningún funcionario o funcionaria nos va a poder decir, uno, ay, pero le pasó hace tantos años, ¿tiene pruebas? Ojo con eso. El relato de la persona victimizada siempre va a ser suficiente y lo tiene que ser. Está en la normatividad nacional, está en la normatividad interamericana, la Corte Constitucional lo ha dicho. Yo no tengo, después de haber pasado por este terrible momento que lastimó mi corazón, ahora ponerme en el papel de investigador, investigadora privada. Voy a recoger las pruebas para que el señor fiscal, la señora fiscal, pueda llevar el caso. No, importante. Y como siempre tengo este derecho de acceder a la justicia y me voy a encontrar con funcionarios que desconocen la ley, pues esto tiene que servirme a mí para algo. Yo pongo un ejemplo siempre que no tiene nada que ver con violencia, pero por ejemplo, a mí no me pagaron el año pasado en un trabajo. ¿Y qué hice yo? Me dolió, me sentí humillado. Luego cité a esta persona que no me pagó a conciliar. Dijo, sí, yo le debo la plata. No me pagó. Y yo muy dolido todo el tiempo, sintiéndome humillado, no podía dormir. En mi casa no se hablaba de otra cosa. La ansiedad que me generó esto, hasta que no le puse una demanda y logré embargar sus cuentas, no quedé tranquilo. Para eso tiene que servir un proceso en un tema de violencia. ¿Por qué? Porque como bien lo decía Pau, el Estado es ciego, sordo, tonto y mudo. Y los funcionarios y funcionarias, si bien hay unos magníficos, unas y unos magníficos, hay otros que no van a tener ni idea de nada y solo están haciendo lo que han hecho por años y años y años. Y entonces, si nos encontramos de frente con esa pared insípida, fría, pues eso nos puede generar algunos otros problemas, ¿sí?
La idea es, como bien lo dice la ley, todos y todas las personas que pasaron o han pasado por estos temas tienen derecho a atención psicosocial gratuita y atención jurídica gratuita. ¿Para qué la jurídica? Para saber yo a quién voy. Voy a comisaría de familia para un tema de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Voy a Fiscalía General de la Nación. Si soy menor de edad, voy a defensor de familia, defensora de familia. ¿A quién voy a ir? Perdón. En ese sentido, la realidad cambia entonces un poco. Estos son unos parámetros estatales de un estado ciego, tonto, sordo y mudo, para que nos enrutemos. ¿A dónde deberíamos llegar? Todos y todas las funcionarias de Colombia deberían conocer la ley 1257, deberían conocer los parámetros de atención, pero esto no sucede y no es tan así. Entonces, veamos esto del derecho como una posibilidad de empoderar, de pararnos y decir, en el momento en que yo me paro y digo, tengo un derecho y quiero ejercerlo, ejemplo con lo que pasó con mi pago, ¿sí? Quiero embargarle las cuentas a ese tipo y con eso quede tranquilo. Ya no me importa qué va a pasar, si me va a pagar, si no me va a pagar, si el juez continuó, si no continuó, pero yo quedo tranquilo con la situación. En ese sentido, voy a hacerles una explicación muy rápida de la ruta de atención. Temas de violencia intrafamiliar que pueden ser catalogados como violencia basada en género. Entre un ejemplo que yo pongo, ahí voy a adelantarles una pregunta a los de derecho LGBT, los y las de derecho LGBT. Una pareja de mujeres lesbianas que usted conoce desde la inducción. Las sabe que viven juntas, pero pues sus papás no saben todavía, hablan de un tema de que son compañeras, roomies. Y usted en un momento, en La Vaca, salieron a rumbear un momento y en La Vaca para licor se dio cuenta que una de ellas agredió a la otra. Es que usted es una idiota, es que usted es una estúpida, es que usted no sabe nada, mire, no tiene plata, le voy a contar a sus papás que nosotras no somos roomies, sino amigas. Tipos de violencia que vemos ahí. Lo que dijo Paula. ¿Cuál? Psicológica, ¿cierto? Cuando hay una agresión, en este caso del final, hay una agresión, cortó con una botella a la otra, ¿eso es violencia? Listo, súper. Nombrarlas es importante. Ahí qué vamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a un funcionaria a la comisaría de familia y nos dicen, no, pero es que dos mujeres lesbianas pues no son familia, a pesar de que llevamos viviendo lo que lleva la carrera, 3 años. Ojo, ¿no? Entonces, nuevamente, derecho a acceso a la justicia. Vemos que no es un tema tan enfocado, por ejemplo, en violencia basada en género, no es tan claro, son dos mujeres lesbianas, pero que un funcionario de una violencia institucional, no, yo no les puedo tramitar ningún tema de medida de protección de la ley 1257 porque son dos mujeres lesbianas. Difícil por ahí. Entonces, ruta de atención, todos, si yo vivo con mi compañero o compañera, estamos cursando, que sucede mucho, estamos cursando la carrera juntos, juntas, nos vamos a vivir porque somos de otro lugar del país y sucede esta situación de violencia psicológica, económica, no te paso a la plata, patrimonial, te daño tus cosas, te escondo el celular, te reviso el celular, que lo hemos normalizado y que no, eso es una conducta tóxica, no sé qué, eso va más allá de lo tóxico. Eso es un tema de violencia patrimonial. Mis cosas son mis cosas. Y a partir de eso podremos acudir a una comisaría de familia, ¿cierto? Hay unos requisitos ahí particulares que les contaremos más adelante también cómo funciona, pero por ese lado. Por otro lado, Fiscalía General de la Nación. Las violencias basadas en género van a tener repercusiones en la normatividad nacional. Pueden ser delitos, un tocamiento en una fiesta que yo no quise, un beso, un abrazo no consentido. Si bien no es tan claro ahorita como, uy, ¿qué hago? ¿Será que sí es delito? ¿Será que sí es violencia? ¿A quién acudo? Eso es otra cosa. Hay una consagración normativa y es el tema del deber de debida diligencia. Los y las funcionarias que reciben estos casos van a tener que investigar y sancionar en caso de que sea violencia
este tipo de conductas. Entonces, no, un tocamiento, incluso un acoso en clase, por ejemplo, ¿no? Un profe, una profe, un docente, una docente que para la clase para ver cómo usted está vestido o le hace comentarios sobre su cuerpo, ¿sí? Son elementos complejos que pueden constituir, por ejemplo, un acoso sexual. Y eso es un tipo penal en nuestro Código Penal y deberá tener una sanción penal, ¿sí? Pero, como, dime, ya vamos para preguntas. Al final, comienzo. Sí. Ahorita al final, guárdala ahí, porque ya vamos a resolver preguntas. Ya terminamos las intervenciones, perdón. Entonces, ojo con eso. El derecho a la justicia, el acceso a la justicia, primero, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y de las personas diversas a una vida libre de violencias está ahí. Siempre vamos a poder acceder a la justicia, ya sea por fiscalía, ya sea por comisaría. Ahí tenemos que mirar, ojo, esa es otra invitación. Entre nosotros y nosotras construimos redes de apoyo. Eso es importante y es muy valioso, pero lo ideal y lo que dice la ley es que si yo conozco un caso de estos, de violencia basada en género, lo pueda informar. La información que reciba esa persona victimizada tiene que ser de calidad, tiene que ser veraz, le tiene que servir para algo. No puedo decir yo, uy, no, vamos a denunciar y luego, no sé, me ponen una tutela y decir, uy, no, ya no quiero denunciar. Sí, por eso es necesario que cuenten con una representación, no, una asesoría, una orientación técnica, tanto psicosocial como jurídica. Entonces, conclusión de mi intervención para darle paso rápido a Caro. La justicia siempre está. Lo que está en la ley es una herramienta normativa que si usted quiere, la podemos utilizar hasta el final. Va a ser lento, va a ser complicado y para eso usted tiene que tener su salud mental y su ser completamente enfocados en que el acceso a la justicia es para mí y que me va a ayudar a mi proceso. ¿Sí? Si yo me meto en esto y me encuentro con la pared, me encuentro con el funcionario que me va a decir, venga, y las pruebas, un tema de violencia sexual que es súper doloroso. Si en 48 horas no se practica, no se activa una cosa que se llama el protocolo de código blanco, entonces no se recogen las pruebas, no se embala, no se rotura, no sé qué. Pasó hace 10 años, nunca lo hice. Y llegó un funcionario que me dice las pruebas. Yo no le recibo eso, además porque viene a denunciar hasta ahora. Si le pasó hace tanto, eso es porque se lo inventó. Si yo no estoy dispuesta a aguantar esto ahorita, lo mejor es atención psicosocial, digamos que también dentro de la universidad la ofrecen y está vigente, atención psicosocial para tramitar todo este duelo y finalmente decidir. Y esto también es voluntario. Ojo, acceder a la justicia va a ser solo si usted quiere. Nadie nunca se puede parar en una posición autoritaria y decirme, venga, denuncie, es su responsabilidad o si no le va a pasar a otras personas. No, si yo no quiero, me pasó, lo puedo guardar ahí, ¿cierto? Y ese es uno de nuestros derechos, ¿vale? Entonces, conclusión, el acceso a la justicia siempre va a estar, toca revisar cada caso particular, cómo se va a abordar, y el proceso de acceso a la justicia me debe servir a mí para sanar. Listo, ahora sí, Caro. Bueno, buenas tardes. Quiero para saber los nombres. ¿No sé? Bueno. Buenas tardes para todos. Bueno, quiero como empezar por una cosa que dijiste Luis Fer, que me alerta mucho, porque yo siento que no es el proceso jurídico que te sana, sino es la toma de decisión de nombrar la violencia, lo que sana. Ya sea en lo judicial o ya sea que le puedo decir a mi amiga o le puedo decir a mi mamá o le puedo decir a quien me agredió o le puedo decir a mi mascota o lo puedo sacar en redes sociales. Creo que ese es el primer paso que después de, pues en este año que ha sido como tan duro para ver tantas realidades en Bogotá, en mi caso, en el lugar donde estoy en este momento, nombrarla de esa manera creo que es lo que ha hecho que yo sienta que desde el derecho no voy a salvar a nadie. Porque pues el derecho está,
¿no? La ley 1257 está, ya vamos a cumplir casi 30 años, pues casi, mejor dicho, así como la Constitución. No, 2008, pero por eso, o sea, imagínate, son de 10 y 14 años. Son 14 años. Son 14 años en donde mucha gente no tiene ni idea qué es la ley 1257, donde seguimos teniendo todo un aparato institucional que nombra, pero si nosotros no nombramos desde la burocracia, pero también desde la ciudadanía, pues pasa lo mismo que pasa con la Constitución. ¿Sí? Por eso lo pongo en el paralelo de los 30 años. Porque es como, bueno, ¿qué estamos haciendo, no? Y en ese sentido creo que sí es muy importante, o sea, todo es importante, pero lo que quiero decir con esto es que es muy importante que las personas que estamos en los diferentes sectores atendiendo, orientando, pues como que nos apropiemos de esa denominación. Y como todos los ciudadanos y ciudadanas, pues conocemos casos de violencias, no solo porque nos toca la piel, sino porque nuestra vecina, nuestra compañera de pupitre, nuestro amigo, pues porque tenemos una estructura violenta y porque normalizamos esa violencia. Y cuando llega a nosotros y a los oídos, como que decimos, bueno, ¿y qué hacemos? O sea, ya nos vamos para la fiscalía, nos vamos para una URI, o me quiero meter en la casa y no volver a salir, que también es una opción. O pongo una denuncia virtual más fácil para hacer más tranquilo el proceso de llegar a una institución. ¿Qué hago? ¿No? Y ahí es donde se justifica, creo yo, como esa orientación, ese cobijo del que hablaba Paola al principio, porque cuando le ponemos como una mano que nos acompañe en esas rutas, creo que la ruta se vuelve, el paso a paso, se vuelve un espacio en donde descubro qué voz quiero llevar para denunciar. Porque tal vez inicio con la sed de venganza, por ejemplo, porque me hicieron daño, estoy lastimada, estoy lastimada y quiero vengarme, porque se vale. O estoy avergonzada y no quiero salir de la casa. O quiero decirle a todo el mundo para que a nadie le pase nada y se le sale uno la salvadora de otros. Pero creo que cuando lo hacemos acompañadas, como que eso se depura, ¿no? Como cuál es nuestra intención como en conjunto y podemos resistir a un proceso judicial, porque un proceso judicial es de resistencia. Sí, es pura resistencia. O sea, es como la carrera de ni siquiera 10 casos, 120 casos, así como. Y en el juego de las violencias basadas en género es una resistencia a muchas barreras. Desde, como lo decía Luis Fer, como así que ustedes son pareja, como si es que ustedes son familia. Esa es la primera, ¿no? La barrera es la más clara y la más como fácil de prever. Pero en medio de eso puede que surjan millones de barreras que llega uno un día y dice, no quiero más de esto. Y si puso todo su proceso de sanación hacia las violencias que dependiera del proceso judicial, ahí se cae todo. Y se cae todo mal porque se cae a decir, esto no valió la pena, ya sean un mes, 6 meses, un año, yo más bien vuelvo a la vida que tenía antes, que ya conozco eso, ya sé cómo moverme ahí, ya mi familia me conoce ahí, mi pareja. Entonces, ese es el retorno muchas veces a el agresor o a la agresora o a la vida agresiva que teníamos en un momento cero, como para borrón y cuenta nueva, pero el borrón no es como voy a hacerlo diferente, sino voy a hacerlo en el mismo espacio donde ya lo hice. Entonces creo que la ruta se ve como, o sea, esto lo digo porque es una carrera de resistencia, porque la ruta se ve muy fácil, ¿no? Como que uno llega a la institución, hace la denuncia y en algún momento, pues sí, si es una consecuencia penal, entonces se va para la cárcel, o si es una consecuencia, digamos, de protección, entonces me dan una medida de protección,
pues me voy a una casa refugio o me voy del país, pero toda la historia se va con nosotros a donde estemos, con las personas. Y se vuelve algo que nos persigue hasta que haya un final. Y eso puede ocurrir que no haya un final hasta que terminen nuestros días. Entonces, sin duda alguna, creo que esa acompañamiento, esa mano amiga que nos acompaña, es una mano amiga, creo que muchas veces no institucional, porque la institución sigue siendo fría porque es su lugar, sino las personas que están dentro de la institución, nuestras propias redes, que nos ayudan a recordar para qué estamos siguiendo ese camino, ¿no? Entonces, sí, yo quiero que ese hombre pague o esa mujer pague, yo quiero hacerlo diferente, quiero mejorar mi vida, pero eso es paso a paso. Y sin duda alguna creo que dependiendo del primer paso que demos en ese sentido, tenemos como la ayuda que queremos. Por ejemplo, si vamos al sector salud, entonces lo primero que hacemos es pues sí, estar en una cita médica y denunciar ahí. Quien está al frente, pues tiene la obligación de hacerlo, así no sea violencia sexual. Pero posiblemente esa persona que está al frente, si no es un psicólogo, una psicóloga o un psicólogo, pues va a patologizar esto. Entonces nos va a preguntar, ¿tiene pruebas? Tiene, o sea, ¿pero dónde? ¿El morado? ¿Dónde está el morado? No, pues, exactamente. No vale la pena. Entonces, si vamos a abrir esa puerta por ahí, es como, bueno, esperamos eso. Si hacemos una apertura de puerta más bien por el lugar psicosocial, ahí hay un lugar un poco más fresco para ello, ¿no? Como, bueno, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Como, y qué de ahí podemos hacer para el momento y qué puede esperarse de eso. Y se lo abrimos la puerta por el sector justicia, pues tenemos también, digamos, unas categorías que son el delito. ¿Esto encaja en un delito? No, esto no es delito. Y como quien está al otro lado, así sea abogado o abogada de hace 10 años, no va a saber si eso encaja en ese delito. Es como, ¿qué hago? Entonces creo que en ese sentido, con lo de las puertas, creo que esas rutas, si bien se comunican, es muy importante esa primera decisión. Desde dónde voy a hacer ese primer paso, ¿sí? Como, y ahí digamos que creo que también justifica mucho el derecho a ser orientada, pero también el ejercicio de quienes orientamos. Y bueno, aquí me siento igual también como justificando que me paguen por eso. Sí, pues como que, pues sí, en última sí. Pero lo que pasa es que también la burocracia de la atención estatal es tan compleja que ciudadanas y ciudadanos y ciudadanas no lo pueden recibir solas, o sea, no lo pueden hacer solas muchas veces. Entonces necesitamos otros lugares en el Estado para acompañar ese proceso que parece que no es tan difícil. Entonces, en ese sentido, creo que estas rutas, que son un paso a paso para tramitar las violencias en lo institucional, nos dan herramientas para seguir un proceso que es colectivo, porque es de la sociedad, porque estamos atravesadas por las violencias, por la naturalización de las violencias. Entonces, cada vez que le pase a alguien que está al lado de nosotros, también nos está pasando a nosotros. Nos permite también desde ahí lo individual. Y ahí es donde se mezcla todo esto para la erradicación de las violencias. Y lo pongo entre paréntesis porque ¿cuándo vamos a erradicar las violencias? Ni idea, o sea, pues nos componen demasiado. Y no creo que, o sea, yo en mi país, en el país de las maravillas, obviamente quisiera que no viviéramos sin violencias, obviamente, no tener violencias. Pero para erradicarlas es como cuando, me sale ahorita un ejemplo en la cabeza, como erradiquemos los cultivos de coca. Y entonces vamos y ¡pah!, cortamos en los montes. Y un poco que si vamos a erradicar las violencias en este punto de la historia, pues también tendríamos que borrar muchas historias que no han salido a la luz, historias que están de generación en generación siendo silenciadas. Entonces creo que más que
erradicar las violencias es poderlas nombrar, primero que todo, poderlas tramitar en un proceso institucional, si así se quiere, pero que proteja y que fortalezca estas redes sociales y familiares y personales, reconociendo que en medio de eso estamos cambiando ciertos significantes, como por ejemplo el de familia, para que no todas las violencias que pasen en contra, por ejemplo, de las mujeres o en el ámbito privado, para los hombres también, sean violencia intrafamiliar y ahí nos quedemos, sino que también reconozcamos que esas violencias son más allá del ámbito privado, para que le demos una voz en lugares públicos como lo son las universidades, los ámbitos escolares, y que nos centremos como la atención en la carga de quien denuncia o de quien está dando el paso para empezar a deconstruirse en las violencias, sino que le demos como la importancia a quienes pueden contener y acoger y cobijar, como lo decía Pau al principio, un proceso en donde vamos a nombrar violencias y donde va a doler y donde realmente es importante que podamos ver más allá de que alguien va a ser culpable o no de un hecho, sino que estamos también entre nosotros transformando esas formas de relacionarnos, que es en últimas lo que también se necesita para que no haya más violencia. Entonces creo que lo dejo ahí pensando en que finalmente este lugar de las violencias común, histórico, nos reúne también en un momento precisamente, pues por ejemplo, nos reúne aquí en la universidad, porque por eso finalmente no hicimos una clase como tan general que siempre hacemos como más, sino quisimos hablar de violencias, porque parece que hablamos mucho de las violencias. Entonces como, ay, otra vez violencias. Y sí, hablamos mucho, pero nombrar las formas en que nos compone en el proceso de formación, por ejemplo, en una universidad, o de vida que nos componen en las casas, en sus hogares, en sus árboles genealógicos, pues es muy importante para reconocer cómo lo queremos hacer diferentes. Y pues cada generación, nosotros aquí estamos 3 generaciones por lo menos, y ustedes son la 4ª, pues estamos poniendo como un pedacito para lograr que eso ya no sea la normalidad, y que cuando sea la normalidad haya unas alarmas muy grandes para que el Estado pueda reconocer que esa no es la normalidad y que si el cuidado es la normalidad. O sea, lo que podemos hacer como normalidad es cuidarnos, no violentarnos. Y allí, digamos, podríamos sí replantear este tema de la subordinación y toda la estructura patriarcal y tal. Sí, como que creo que en medio de los ejercicios de violencias y incluso entre las rutas y entre las acciones de las instituciones, es muy difícil realmente hablar de que no va a haber más subordinación y no va a haber más ejercicios de poderes arbitrarios, porque los vivimos todo el tiempo. Entonces, como que yo lo dejaría ahí para completar como esa línea que llevamos. Importante que nos llevemos entonces de acá, ¿no? Esta trascendencia que le hemos dado a las 4 ponentes acá, no es para decir, no, venga, céntrese usted en usted primero y no denuncie, no. Es importante la denuncia, pero esa denuncia, y como abogadas que somos, les decimos, esa denuncia tiene que estar, usted tiene que estar preparado, preparada para afrontar lo que viene. Es su derecho el acceso a la justicia. Que nadie le diga lo contrario. La justicia está ahí para algo. Es su derecho, pero prepárese mucho, ¿sí? Y tampoco va a ser su obligación denunciar. Si mi proceso está en lo psicosocial, por ejemplo, en tramitar mi duelo, eso está bien. Pero si está en tramitar lo jurídico, también está muy bien. ¿Listo? Total, gracias. Sí, frente a eso solo quiero agregar eso, como es muy importante como en el momento de que sucede o que tenemos un conocido o una conocida que le sucede, como pensar qué es lo que va a hacer que te sientas como reparada para saber qué ruta coger, ¿sí? Como que siento que es algo muy personal y que también depende mucho del momento, pero bueno.
Después de estas intervenciones, donde vimos como una introducción de la violencia y el derecho, hablamos de un poco del marco jurídico colombiano, le pusimos nombre a los tipos de violencia, hablamos de las rutas. Ahora queremos abrir un espacio para hablar sobre cómo las violencias basadas en género nos han atravesado como personas. Entonces, pues la gracia es que primero nosotros hablemos y si quieren ustedes más adelante o ellos primero. Esa. Ah, sí. Creo que yo también. Tocas el botón. Ya. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es asociada a la que no recuerdo tu nombre porque llegué tarde, discúlpame. Ok, y la profe Caro. Realmente, en cuanto a las vías que hay para denunciar, yo creo que no nos tenemos que ir tan lejos para darnos cuenta que esos sistemas a veces no funcionan, por lo menos acá en la universidad. He tenido muchísimas experiencias personales y he escuchado muchas experiencias de compañeras que en la universidad no se brinda la ruta para que esas denuncias sean exitosas. Muchos profesores tienen denuncias públicas de acontecimientos de violencia sexual hacia los estudiantes y lo que hacen las facultades o lo que hacen las directivas de la universidad básicamente es llenar de burocracia todos estos procesos y no llegar a nada, hacerles la vida imposible a los estudiantes y no llegar a nada. A la larga, digamos que esos acontecimientos siguen pasando y muchos de esos profesores siguen trabajando. Incluso yo creo que ustedes se pueden acordar, antes de la pandemia, la revolución que hubo por muchos problemas que hubo acerca de profesores que estaban acosando a las estudiantes, grupos de profesores acosando, tomándoles fotos a las estudiantes que les parecen divinas y que esos profesores sigan trabajando en la universidad. Entonces, me gustaría aterrizar un poco el tema de, bueno, ¿cómo esto se puede solucionar entonces en la universidad? Si las rutas siquiera en la universidad no son efectivas, ¿cómo entonces podemos creer en un sistema que es muchísimo más grande, que abarca muchísimas más experiencias de este tipo, incluso peores? Y la segunda pregunta es acerca de la ayuda psicosocial. Me parece muy importante resaltar que muchas veces, y lo digo, es de 1000% experiencia personal, que por lo menos yo la he buscado muchas veces en la universidad y es una vaina imposible de encontrar, es un laberinto en la página web. Uno pregunta en las facultades, nadie sabe nada. Entonces sí me gustaría saber cómo por qué rutas uno puede acceder a este tipo de servicios a los que, bien dijeron, están presentes aquí en la universidad. Gracias. Otra pregunta, aprovechas, bueno, dale por acá adelante. Voy a responder, irte respondiendo porque a mí se me olvidan las preguntas. Yo no puedo tener varias preguntas en la cabeza porque se me van. Efectivamente, dentro de la universidad hay una ruta, hay un protocolo de atención, de hecho. Ustedes lo pueden consultar en la página. Red Voces Javerianas es el programa de atención de violencias basadas en género y violencias por discriminación. Está en construcción, ahorita está otra vez en debate. La idea es que se complemente muchísimo con todas las opiniones que desde las facultades se tenga. Está contemplado un proceso disciplinario para las personas agresoras que pertenecen a la comunidad universitaria. Eso está allí. Digamos que a todas las universidades les ha quedado un poco complejo la operación porque es también un tema que si bien no es nuevo, hasta ahora se está reconociendo. Entonces, eso es una construcción conjunta todo el tiempo y como siempre, como también la invitación que les hacemos acá es en su calidad de estudiantes y titulares de derechos, la idea es pararse y exigir esas cosas, ¿sí? Es muy complejo y eso es lo que les decimos. El trámite jurídico, tanto disciplinario como penal, comisaría de familia, va a ser un cuento
difícil. Un caso que me marcó a mí, de hecho, este martes atendiendo a una persona, revisamos su denuncia que había puesto el año pasado. Cuando uno se mete a la página, consulte su denuncia a Fiscalía General, ¡pum!, inactivo, archivado por atipicidad de la conducta. Primero, eso me da muy duro a mí como persona, porque yo asesoré, yo dije, ponga la denuncia, tengo la fe en la institución, pero esta persona que dijo, pues dejó todo votado, lo que decía Caro, dejó todo votado porque aquí no va a encontrar respuesta. Y estas son las barreras que tú mencionas. Es difícil, digamos que lo está implementando la universidad, está haciendo un esfuerzo por esa implementación del protocolo, ahorita lo están reformando, según nos comentaban en la facultad, realmente es un tema de diálogo, de debate, se ha puesto sobre la mesa los casos que han denunciado ustedes como estudiantes, y la idea es que lleguemos a ese deber ser. Si no encontramos respuesta por acá institucional, la respuesta de la ley 1257, de la ley penal, siempre va a estar relativa, ¿no? Siempre va a estar, entre comillas, porque pasan estas cosas. Pongo la denuncia, pum, inactivo, atipicidad de la conducta, y además me preguntan, ¿y qué es atipicidad de la conducta? Bueno, miremos, atipicidad objetiva, atipicidad subjetiva, ¿qué es? ¿Sí? Eso penalmente va a tener una implicación que puede ser, es que no es delito lo que le pasó. Y cuando llegamos a la conclusión de no es delito lo que le pasó, entonces ¿para dónde me voy a ir? Porque a mí se me acaban las herramientas. Claro, ahorita que esa diligencia está archivada, la diligencia no vamos a mandarle un derecho de petición a la fiscalía, que desarchive, deber de debida diligencia. Ahí hay herramientas jurídicas, pero no van a ser un tema de ya, toca esperar. Y la segunda pregunta, ¿cuál es? La segunda pregunta, ¿cuál era? Perdona, si es, se me olvida. Bueno, parece que todos queremos hablar alrededor de tu pregunta, que es una pregunta que nos involucra directamente porque hemos estado poniendo este tema desde hace muchos años como profesores y como estudiantes. O sea, desde que somos estudiantes, desde que yo era estudiante hace más de casi 30 años, puse este tema en la universidad. Entonces, es una larga historia. En esa larga historia reconozco que ha habido cambios, en esa larga historia reconozco que han salido profesores, en esa larga historia reconozco que hoy hay un contexto institucional universitario diferente al que yo viví, en donde ni siquiera, literal, era como, ¿de qué me hablas, viejo? Nada que, o sea, no, ni siquiera entraba dentro de la pregunta. Eso por un lado, como reconocer que gracias a que las y los estudiantes se han movido alrededor de este tema, hemos logrado cambios a lo largo de la historia de la universidad. En relación con ayuda psicosocial, ¿a quién le corresponde el tema? Es a Vicerrectoría del Medio. Yo me iría a Vicerrectoría del Medio saliendo de acá y diciéndoles, miren, necesito, de verdad, he ido a tantas partes, he buscado en la página, etcétera, y necesito que esto me lo resuelvan. O sea, digamos, esa es la instancia a la que le corresponde. Y bueno, tenemos un anuncio muy importante que hacerles y no sé quién lo va a hacer. Creo que lo va a hacer Paula. Bueno, voy a hablar ahorita de tu pregunta, pero el anuncio muy importante es que vamos a crear una clínica de género. Todas, todes y todos están muy invitados. Justamente esta clínica sale por tu pregunta y porque todos teníamos la misma pregunta. Pues una clínica jurídica es como un lugar, pues vamos a prestar como 3 tipos de asesorías. Uno es justamente esta, cómo les vamos a asesorar en cuanto a las rutas. Vamos a respetar totalmente pues los protocolos que tiene la universidad, etcétera. No podremos representarlos en caso de que
sean víctimas de alguna de las violencias que están en el protocolo que nombraron, pero la gracia sí es que les expliquemos muy bien. Si tienen amigos, amigas, amigues, ¿qué les sucede? Pues la gracia de esta clínica y por la que pues luchado acá dentro de la facultad es justamente para que los podamos enrutar, sea digamos en lo jurídico, pero también, sí, no, exacto. Exacto, para que se sientan acompañados, porque esta es una de las cosas que hemos identificado, ¿no? Como hay muchos casos de violencias basadas en género en la universidad, pero hay muy poca compañía. Y justamente iba un poco a mi intervención, ¿no? O sea, creo que, bueno, de la pregunta que íbamos a abrir ahorita sobre cómo nos atraviesan las violencias basadas en género es un poco esto, ¿no? Más allá de la atención psicosocial, más allá de la atención jurídica, la compañía que nos podemos hacer entre nosotras y nosotros es muy importante, ¿sí? Creo que lo más importante cuando tenemos un caso de violencia basada en género, sea de nosotros o sea de alguien cercano, es justamente ese amigo o esa amiga que no te hace preguntas revictimizantes. Es justamente esa amiga con la que puedes llorar y luego romper cosas de la rabia por lo que te sucedió, en fin, como buscar ese apoyo me parece sumamente importante. En cuanto a lo del protocolo, como les digo, justamente esta misma pregunta que tú tienes, nosotros no la hicimos y por eso decidimos como empezar diferentes iniciativas. Igual sí creo que es muy importante y pertinente la pregunta que planteas. Es verdad que tenemos un protocolo, es verdad que hay un proceso dentro de la universidad, pero entonces, ¿por qué seguimos con profesores y profesoras? Mentira, pues solo sé caso de profesores, la verdad. Entonces no voy a decir mentiras, pero con un montón de quejas y con un montón de supuestos procesos iniciados sin resultado. Y creo que tanto ustedes como nosotros tenemos que tener los ojos muy abiertos y empezar a generar presión sobre esto, ¿sí? Me parece de verdad demasiado importante. Y frente a la pregunta de lo psicosocial, es verdad lo que dice Pau, como del medio universitario, etcétera. Sin embargo, si esa ruta no les funciona a la perfección, está la red de psicólogas feministas. En el medio universitario, si no estoy mal, les cobran, dependiendo como el estrato y esto. Ustedes pueden alegar que tienen problemas económicos, etcétera, y creo que les baja la tarifa. La red de feministas psicólogas también lo funciona algo así, ellas te preguntan como tus ingresos, digamos si eres estudiante o no, entonces me parece como una posibilidad bastante acertada y creo que parte de hacer estos procesos más fácil es justamente intentar acompañarse de la abogada feminista, del psicólogo, psicóloga feminista, en fin, siento que esto hace que el proceso sea mucho menos revictimizante. Ya. Agregando a esto que estabas preguntando y que ya todas te respondimos un pedacito, yo creo que hay mucha imaginación jurídica que puede estar puesta al servicio de estos casos, porque precisamente cuando estamos acompañadas en los procesos, sobre todo en los legales, digamos, como que dice, ah, bueno, entonces ponga la denuncia y ya. Ahí hay muchas formas en que puede haber acción antes de que haya una sentencia de culpabilidad, ¿sí? Como que no es como esperar a que sea culpable para que haya una sanción preventiva, por ejemplo, ¿no? Eso es como muy jurídico, pero para decirte que no es como solo hasta que haya sentencia puede haber, y eso pueden pasar años, ¿no? Y ahí está Sara, penalista, que me inspiró para eso. Pero sí, o sea, hay mucha imaginación. Y entonces cuando Paula dice acompáñense de colectivas feministas, acompáñense de colectivas, ¿sí? Ya que sea desde de los feminismos o no, todo bien. Porque la imaginación es el límite, ¿sí? En ese sentido, incluso el escenario jurídico se vuelve otro de los escenarios, pero también hay un escenario simbólico muy importante, cosa que pasó antes de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Como que las estudiantes afuera de una facultad haciendo actos simbólicos, medios de comunicación, ¿saben? No es como que yo les estoy dando la lista de qué pueden hacer,
porque eso es la traducción, como lo decía Paola, cuando nosotras estábamos allá sentadas, que eso ya pasó hace añitos. Y nos funcionó de alguna manera, pero sigue habiendo, digamos, como que no funcionó en la medida en que, pues, si una se dedica únicamente al agenciamiento y activismo dentro de la universidad, muchas veces deja sus clases. Y eso también, o sea, también estuve ahí. Como, bueno, listo, entonces agenciemos esto y entonces lo vamos a lograr y después como, ¡ah! Pucha, ya entramos a parciales. No, ya no, o sea, sí, como se me acabó la vida. Entonces tengo que llegar a los parciales para no, para salir de la universidad también, ¿no? Y hay un momento que me acuerdo mucho, unos estudiantes que antes de la pandemia había un eslogan, pero fue una campaña que se llamaba, y no sé si ahorita está sostenida, de no es normal. Entonces, como que eso que perdure, por ejemplo, esas campañas, hacen que las rutas activadas internamente a través del protocolo, que pueden ser cada vez mejor, obviamente, pues tengan también un mensaje ahí de, o sea, te estamos observando, ¿no? O sea, estamos observando lo que estás haciendo, porque la universidad es un ser vivo también, ¿sí? Nosotros, o sea, claro, nosotros llevamos un montón en la universidad porque ahora somos profesoras, pero si no, uno se va a la universidad y ¡pum! Ni idea, ¿no? Como que el ser vivo lo componen ustedes. Entonces, creo que ahí puede ser importante eso. Y claro, como es un ser vivo y quienes permanecemos, entre comillas, somos profesores y profesoras y pues como que se rotan cada 5 o 6 años las personas, digamos, completamente, pues hay historias de violencias que solo quedaron en el relato de los sujetos, pero no quedaron en la institución. Y la institución a veces puede que nunca se enteró. Entonces, como que, mira, recuerda que hace 15 años este mismo personaje hacía lo mismo y hoy está haciendo igual, está haciendo exactamente los mismos chistes. O sea, es como, yo no sé cómo hacen para hacer 2 clases, o sea, para hacer clases de 15 años en donde dicen, siguen haciendo el mismo chiste machista. No es como, de verdad, llevamos 15 años, es como, ¿cómo lo hacen? O sea, ni idea. Pero ahí sí, persisten las violencias y al persistirlas, pues la institucionalidad también tiene que darse cuenta, ¿sí? Como ya no poder decir, no, yo no vi eso, y hay muchos lugares desde la imaginación donde eso puede ser posible. Y también creo que el proceso de psicosocial a veces juega en doble vía, ¿no? Yo soy fan número 1 de lo psicosocial porque es hacerse cargo de uno, ¿no? Pero muchas veces es como, ay, está sensible, ay, tan linda, quieres ir a llorar, ve y llora. No, 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 o sea, quiero ir a llorar, sí, voy a llorar 2 semanas después de este evento violento, claro, pero eso no significa que me incapacite para decidir, ¿sí? Y por eso es que muchas veces incluso conozco casos de acá de estudiantes que igual fueron a la atención psicosocial y no les pareció tan chévere, ¿sí? Como, no, pues me dijeron que hiciera ta, pero pues nada. Entonces también acompáñense de colectivas que resuenen con ustedes, ¿no? Como que esta colectiva de psicólogas feministas, o sea, hay cada vez más lugares en donde puede haber esa contención psicosocial que nos permiten tramitar el espacio, nos permiten tramitar el lugar y nos permiten formar un propio criterio de cómo lo queremos hacer, ¿no? Y ahí es donde está la imaginación de ustedes también, porque para nosotras, sí, o sea, no sé, yo tengo 35 años ya, pues lo que sea tan imaginativo para mí, puede que para ustedes sea como, ay Dios, sí, pero en cambio para ustedes puede ser un lugar muy importante para imaginar lugares de contención colectiva y contención individual para que esos procesos no se caigan, ¿sí? Y para que la universidad pueda decir, claro, eso es lo que pasa. Y que, claro, que no sea tan difícil decir, no, yo no digo esto porque pues de pronto me tiro el semestre o de pronto me sacan de la universidad, ¿no? Es como siento que la universidad y más por esta misionalidad ignaciana, ahí sí es algo de lo que yo me siento muy, muy segura estructuralmente en la Javeriana, es que sí, o sea, nosotros realmente esa base ignaciana nos permite
ser camaleónicos, pero también nos permite reconocer que pueden cambiar las cosas y que es posible hacerlo y que han cambiado un montón. O sea, nosotros, cuando estábamos allá, nosotros, alguien diciendo esto acá, no, o sea, nunca, nunca. Pues sí, no habían profesores como nosotros. Y creo que pues eso también hace que ustedes, no ponerles la carga sobre ustedes tampoco, porque además también está el estudio y está la vida y está, o sea, pero también acompañar eso como de lugares nuevos o imaginativos. Ustedes tienen un montón, o sea, las redes sociales es una cosa re loca, y eso puede impactar muy, muy fuertemente en dejar la violencia que sea la norma de lugares comunes en nuestras facultades. Gracias. Ya sé que todo el mundo tiene preguntas, pero quiero agregar dos cosas pequeñas y es que María José Hernández, que es la coordinadora de nuestro departamento de Filosofía e Historia del Derecho y además profesora, y es una dura además que hizo posible todo esto, me escribe que también frente a la pregunta de lo psicosocial, en el edificio central, en el capítulo 5, en el quinto piso, perdón, no sé qué estaba pensando, está la atención psicosocial. Entonces, pues si quieren ir adelante, vayan al central, piso quinto. También un anuncio muy importante que iba con el de la clínica y con tanta emoción lo olvidé, y es que tenemos una mesa de género de la Facultad de Derecho. Aquí tenemos a María Paula y Manuela, ¿sí? No sé si está María Paula, pero Manuela sí. Bueno, fueron ex estudiantes de nosotros, las amamos y queremos hacerles publicidad para que también acudan. Esto es una iniciativa completamente estudiantil, también nos parece súper importante darle fuerza y además nos parece muy lindo porque justamente el mismo día que hablamos de la clínica y de que salió y de que la decana dijo adelante con la clínica, las estudiantes también estaban pensando en estos mismos temas y nos parece hermoso. Por favor, síganlas en redes sociales, coméntenlo con sus compañeros, etcétera. Y ya, ahora sí creo que adelante. Sí, es que tengo una duda, digamos que teniendo en cuenta lo que han dicho, sí, a nivel institucional, pues en la universidad no hay una respuesta, como que paralelamente se puede hacer algo. O sea, es decir, la ruta realmente es lo institucional de afuera de la universidad, es decir, ir a la comisaría o ir al juzgado o ir a la fiscalía, ¿sí? A hacer la denuncia sobre los hechos. Esa es como la ruta que pone la universidad en principio. Adentro viene como la línea de procesos disciplinarios, pero en principio, claro que sí. Y digamos, el trabajo nuestro en la clínica va a ser acompañarlas y acompañarles para poder hacer los direccionamientos y los acompañamientos necesarios para que puedan estar tanto en el espacio institucional fuera de la universidad como dentro de la universidad. Gracias. Para agregar una cosita ahí, digamos, como cosas o medidas que me parece súper interesante, como que ustedes sepan, que justamente en estos días hablamos con la decana, es que, digamos, si ustedes están en el mismo salón o en la misma clase que su violentador, o pues presunto bajo esta idea del debido proceso, pueden solicitar como medida cautelar que los cambien de salón. Entonces me parece como que hay diferentes medidas. Sí, eso va a estar en el nuevo protocolo. Pero entonces son diferentes medidas que de verdad sirven, como que las conozcamos. Entonces también invitación a que cuando lean el protocolo nuevo, pues lo socialicen, lo hablen entre ustedes para que todos conozcamos de este tema. Adelante. Hola, buenas tardes. Yo no soy del derecho, entonces probablemente sea muy imprecisa con la manera de nombrar, me disculpan. Mi nombre es Alexandra Riveros Rueda. Yo trabajo en la Vicerrectoría del Medio, soy una de las personas que atiende los casos del protocolo en la universidad. Llegué a la Universidad Javeriana hace un poco más de año y medio. Y bueno, luego chismoseamos de todos los embates como de estas preguntas y situaciones que cuentan. Estaba alzando la mano por dos razones. Una porque a partir de la primera pregunta, no nos compartió, o sí nos dijo el nombre y yo no le puse nada. ¿Cómo es tu nombre?
Dana, Ana, Dana, pues pienso dos cosas. Una, de esa bellísima expresión de que el derecho es una expresión de movimiento social con la que empieza este escenario también, ¿no? Y entonces de allí empezamos a nombrar y a tipificar lo que ocurre, pero saber que es fundamental para la transformación del protocolo de la universidad, pero de la sociedad, pero de las normas, que las personas nos movilicemos y agenciemos. Ese cambio de protocolo que se ha iniciado a hacer fue gracias a que unos colectivos de estudiantes se movilizaron también. Sí hay una decisión institucional, pero también hay unas voces allí de respaldo porque sobre todo quienes tenemos roles de funcionarias en el escenario que estemos, requerimos allí de quien esté detrás. Una no puede ir más allá de lo que la víctima quiere ir, pero tampoco puede cambiar un escenario cuando las personas allí pues no lo están motivando. Esa es una reflexión. Respecto a la pregunta, yo quiero que sepan que soy la persona que actualmente recibe los casos. Ustedes pueden escribir al correo atención.violencias y decir, Alexandra, quiero hablar contigo, o escribir todo lo que pasó o lo que sea que necesiten. Y le pongo rostro un poco a la persona que actualmente está respondiendo, que soy yo. Aquí hay el protocolo, digamos que esos cambios que aún no están consagrados, no está publicado el nuevo protocolo, pero sí estamos empezando a proceder así. Implican que el centro es la víctima, ¿no? Entonces, pues primero es desplegar cuáles son las medidas de atención que requiere, y en ese sentido lo que nos explicaba la profe de estas medidas de desescalar la violencia, como cambiar de curso, como ver la materia en otro salón, como pues poner al otro en otros, bueno, lo que sea, son las primeras respuestas, ¿no? Pero además el proceso de atención implica poder nombrar, poder saber hasta dónde quiero llegar. Entonces yo puedo reportar, tener el acompañamiento y decir, yo no voy a hacer esto en proceso de denuncia, por decirlo así. No quiero escalarlo a otra cosa porque pues realmente a mí el mundo no me paga por hacerles pedagogía de no violencia en la universidad y quiero graduarme pronto, lo que sea, y esa puede ser mi decisión y está bien. O yo, para mi proceso de sanación, eso me parece muy bien, superar la impunidad es fundamental, así que sí quiero llevarlo a las últimas consecuencias. Entonces, digamos que aquí hay falta mucho por aceitar. Tenemos un gravísimo problema, es que parece que lo disciplinario está inspirado en lo penal. Entonces, hasta que usted es inocente, hasta que no muestre la culpabilidad, más allá de cualquier duda razonable, es como todas las violencias de género mueren ahí. Em, pero ya hay universidades que han logrado crear procesos y necesitamos construir eso. Entonces me emociona mucho lo de la clínica, lo de la mesa, lo de buscar escenarios con los que esta parte administrativa converse, porque si vine acá porque encontré la publicación en Instagram y yo decía, pero ¿por qué no estamos todas las que sabemos de esto? ¿Sí? Conversando, porque es tan difícil llevar algo que en lo académico todo el tiempo se habla a quienes tenemos que proceder, ¿no? Celebro este espacio, que me conozcan, atención.violencias@javeriana, a ver qué se puede hacer, ¿no? Y desde ahí, por ejemplo, o sea, es muy distinto cuando tú vas al CAPS a solicitar un apoyo directamente a cuando lo hacemos por el protocolo. Digamos que si bien ella no tiene proceso terapéutico, se puede buscar que hayan al menos 3, 5 sesiones de escucha activa que ya permiten un proceso en que la persona como que pueda aliviar en algo, ¿no? Entonces, digamos que sin hacer falsas promesas, ahí hay unos rangos de maniobra. Ah, bueno, y yo tenía una cosa que decir por último, y es que estaría muy bueno que en estos espacios de la clínica de la mesa empecemos a trabajar sobre, ya me metí a la mesa, sobre la resolución 144/66, salió el 25 de julio. Entonces, esto estaría muy bueno, porque el 25 de enero hay que tener eso en el Ministerio de Educación. Total, gracias Alexandra. Esa resolución de la que habla es la que intenta como dar lineamientos para estos protocolos que hay que crear. Y quiero darle las gracias a Alexandra. Siempre en las clases hablamos como de construir tejidos y que al fin y al cabo un poco la idea de estas clases y de juntarnos es crear esos tejidos y me parece muy importante. Uno, que te hayas tomado como el tiempo para venir acá. De verdad, mil gracias. Me parece muy chévere como pensar en estos espacios donde colectivamente lo estemos hablando.
Y nada, mil gracias, Alexandra. Y bueno, además ya tienen el contacto, el número, ahí todos los 4 anotamos el atención.violencia para tenerlo súper en cuenta y te estaremos molestando con un montón de preguntas. Gracias, Alexandra. Mientras, ya, listo, dale. Bueno, ¿cómo están? Feliz tarde. Yo tenía una pregunta preciso para Luis Fernando que trajo el micrófono. Y era porque ahorita estaba leyendo la ley que nos estaban comentando, la 1257, y veo que hace alusión solamente a las mujeres. Entonces, no incluye como, o sea, bajo qué normatividad puede cobijarse como las personas tanto de género diverso como identificados como hombres, para ese tipo de cosas. Sé que es una pregunta de pronto impopular para un espacio casi no mixto, pero me parece súper importante porque siento que pues es una ley que habla específicamente de mujeres e incluso con lo problemático que puede ser eso, ¿sí? Entonces, esa es como mi pregunta. Es un anexo a mi primera pregunta, que se me olvidó comentar. Bueno, digamos que acá estamos tratando más que todo para personas que residen en Colombia y que son colombianos. Por ejemplo, he tenido bastantes acercamientos con personas del exterior que han sido acosadas por estudiantes de la universidad siendo estudiantes de intercambio y es un escenario muchísimo más vulnerable porque precisamente nosotras acá, pues hablo desde mi escenario, por ejemplo, pues yo vivo con mi familia, digamos que de una u otra manera yo tengo mi red de apoyo aquí en mi país. Personas que no tienen ningún conocimiento de la ciudad a la que llegan, ningún conocimiento del país al que llegan sin saber absolutamente nada y que no conocen esos protocolos, como cómo se puede llegar a esas personas. Uno, y dos, de manera jurídica nacional, ¿cómo se puede hacer para denunciar ese tipo de cosas? ¿Es el mismo proceso o es un proceso completamente diferente? Gracias. Sí, bueno, yo te respondo, es complejo. Yo en la práctica he utilizado algunos parámetros de la ley 1257 para personas diversas. Por ejemplo, la no confrontación con el agresor. La solicitud de medidas de protección aplica para todas las personas en comisaría de familia, independiente de su sexo biológico. Sí, básicamente eso. Y hay muchas cosas, por ejemplo, cuando la violencia es contra una persona que es leída como hombre en el contexto social, pero en realidad es queer, y esto es algo que digo también en la clase de Derecho LGBT, como que yo me paro en la categoría de hombre. Bueno, claro está, la aquiescencia de la persona victimizada para acceder a la ley. Por ejemplo, lo que pasó hace 15 días ya en el parque allá en Salitre, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué violencias hay? ¿Cómo se atienden esos tipos de violencia? Eran 2 hombres gays, discriminación, delito, código penal, ahí está. Lesiones personales, ahí está. Hubo hasta un comparendo, eso es un tema administrativo, ahí está. Entonces, digamos que es un poco más fácil si tú eres leído socialmente como hombre. Por eso también mucho de este debate está centrado en violencia basada en género mujer, porque la barrera se presenta con esta categoría. Y más allá de una categoría, ¿no? Todo esto es una lucha de años y años de hermanas personas feministas, hermanas trans, que se paran en la lógica de necesitamos visibilizar. Pero, por ejemplo, yo siendo una persona queer, víctima de violencia, pues voy a utilizar la categoría que socialmente se me adecua y voy a tener menos barreras, aunque socialmente también está re mal visto que un hombre, por ejemplo, vaya a denunciar violencia intrafamiliar, ¿cierto? Ahora, si somos una pareja de 2 hombres, ya es un poco más fácil, pero va a ser como, pues es lo que pasa cuando hacen las cosas mal, que lo dicen algunos funcionarios, si fueron a vivir 2 hombres, pues ahí está, consecuencias de la vida. Pero sí, eso se puede aplicar ahí como a los... Y yo, Para... yo ahí quisiera agregar,
de nuevo, la ley 1257 hace parte de la lucha social de las mujeres. Es decir, bueno, de hecho, tuve el privilegio de estar en el proceso de formulación de la ley. En ese momento era parte de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y ahí escribimos los últimos artículos de la ley. Así que lo que quiero decir es que por eso quise hablar del derecho como fruto de las fuerzas sociales, porque ahí está el movimiento de mujeres feministas en Colombia, María Cristina Hurtado, Esmeralda Ruiz, Claudia Mejía, Rosa Emilia Salamanca, o sea, mujeres que habían visto la violencia, habían visto los efectos de la violencia, se unen, redactan una ley asociado también a los marcos normativos internacionales que se estaban poniendo en ese momento, para poder empezar a trabajar una cosa que para mí es muy importante de las leyes y es que ayudan a poner límites. La sensación que da la ley es la sensación de puedo ponerle límites al agresor. Al final, a veces se logra ponerle límites al agresor. Muchas veces hay, por ejemplo, hombres, ¿cómo se llama? Psicópatas narcisistas, que al final les vale huevo también el sistema judicial y no les importa si el juez dice que hay medida de protección o no, pero en principio lo que busca, la sensación que nos da la ley es que le puedo poner como límites a un monstruo, por lo menos los primeros límites. Y eso es muy importante. Es como más que venganza, diría yo, aunque claro que existe el sentimiento de la venganza, esa sensación de límite es una sensación muy poderosa que nos da el derecho frente a los abusos en general. Sobre las personas trans, es complejo también, porque nuestro sistema es muy planteado dentro de los cisgénero. Ahorita, por ejemplo, con la sentencia de la Corte Constitucional, las personas no binarias que entran dentro de esta categoría trans pueden enfrentarse a algunas barreras de protección, sobre todo por este tema, ¿no? Hablamos de categoría mujer, ley 1257 mujer, yo estoy pasando por un tema de violencia psicológica, pero no lo voy a poder encuadrar dentro de la violencia porque soy no binario. Esos son los problemas con las categorías estatales y ese es el problema con la categoría. Sin embargo, también están los mecanismos de protección. Ahí vamos, denuncia penal. La denuncia penal puede activar también medidas de protección ante juez de control de garantías. Sí. Y eso puede ayudar ahí, ¿sí? Las herramientas jurídicas están y de nuevo lo que hablaba Caro, la creatividad. Existe esta herramienta normativa, ¿cómo la vamos a presentar a un juez o a un comisario de familia o incluso a un fiscal? Y tu otra pregunta era sobre... Perdón. Yo quiero decir algo, qué pena, sobre eso, y es que ahí nos ha servido mucho, y le digo nos ha servido porque me siento como de parte de esa imaginación jurídica, volver a lo básico que es principio de igualdad. O sea, volvemos a lo básico y incluso en las comisarías que no son argumentos súper jurídicos, así como súper elaborados, y llegamos a ese escenario con argumentos desde ahí, como que no pueden decir que no, sí, como que no saben cómo decir que no, y entonces protegen, dan una medida ahí efectiva, y pues por lo menos ahí tenemos un primer escenario de contención, y ya, pues bueno, se desarrolla desde otro lugar. Y también creo que ha sido muy importante esto que decía ahora Pau sobre los límites, pensando los límites en que las personas que están yendo al escenario que es el más, digamos, cotidiano, que es la comisaría de familia, y es que llegan ahí y cuando están acompañadas por estas argumentaciones que siguen siendo igual traducciones jurídicas, que no deberían ser así, pero que apoyan los procesos, sobre todo de las comunidades LGTBI, permite como sentirse que sí tienen esos derechos, ¿no? Como que efectivamente me están reconociendo también a las mujeres, pero en la comunidad LGTBI, y efectivamente si yo digo no me confronte, por lo menos me cambian de oficina.
¿sí? Efectivamente, sí, o sea, eso ya es eso pasa. Y ya puedo salir con este papel, que es un papel, pero que es un papel que me dice, uy, yo pude lograr un paso. Entonces, creo que si bien como en comunidad LGTBI es mucho más difícil la argumentación, creo que es posible y en el escenario inicial es más difícil que como que bajen esa argumentación muy elaborada. Ya después se vuelve más complejo, pero creo que ahí hay también un escenario de imaginación súper interesante para ponerlo. El tema de los extranjeros de intercambio. Las personas extranjeras de intercambio, yo creo que la activación del protocolo es la misma, ¿cierto? Para personas de intercambio. Y jurídico nacional también, una persona que comete, claro, una persona que comete delito acá contra otra persona es titular de la normatividad penal. Sí, y ahí también hay una activación, depende si tienen consulado o embajada, hay activación de toda la ruta interna de ellos y muchas veces, incluso me pasó que día con Bolivia, no sabía, por ejemplo, esto es alguien, nadie sabe cosas de Bolivia, la verdad, pero llegó una señora boliviana y la activación que hicieron fue ahí mismo repatriarla. O sea, fue en 2 días se la llevaron. O sea, fue una cosa así como qué efectividad de Bolivia, como qué maravilla, porque es su sentir, ella no quería seguir estando acá, entonces como que también depende del país de donde sea migrante, tiene un tipo de protección de su país de origen que es muy importante tenerlo en cuenta, porque obviamente la activación interna es mucho más larga. O anónimamente y nosotros la guiamos a CAPS. Qué pena. Que nosotros también desde la mesa que está en Instagram hay un Linktree, donde pueden hacer denuncias anónimamente o con su nombre y nosotros como que las redirigimos a CAPS para pues facilitar el trámite si necesitan algo. Mil gracias, por eso les digo que la sigan y lo comenten con sus amigos, amigues, etcétera, porque sí es muy importante como estas iniciativas que se dan desde lo estudiantil. Yo tengo una pregunta que es como mucho más técnica y era sobre lo que tú decías acerca del caso de las 2 mujeres lesbianas y se me vino a la cabeza como estudiante de Derecho si la unión marital de hecho aplica para las personas homosexuales. ¿Sí? Exactamente. Ok, listo. Era eso. Gracias. A todos, sí. Bueno, mil gracias a todos y a todas. Sabemos que ya tienen clase y bueno, corran. Mil gracias por el espacio. Y bueno, cualquier cosa, pregunta o caso que tengan, ya saben que cuestan con la mesa de género o con nosotras. Pueden escribirnos por el correo institucional, solo ponen nuestro nombre y ya les va a aparecer el correo, o por Instagram, por WhatsApp. Sé que la mayoría, o pues muchos de acá por las clases nos conocen, entonces no duden en acudir a nosotras.